Cierto que a veces pasan algunas cosas a las cuales no le encontramos sentido alguno, Jenny. Así es, Sarita. Aparentemente todo es sin sentido. Pero sin lugar a dudas, las cosas ocurren por alguna razón y el sentido se lo encontramos en este momento o quizás más adelante o quizás cuando estemos en el cielo. Pero aparentemente sin sentido es el título del matinal para el día de hoy, 23 de julio, que dicho sea de paso, nuestra querida amiga de ministerio Tania Rodríguez está cumpliendo años hoy. Así que Tania, feliz cumpleaños, que Dios te siga bendiciendo. El Caribe colombiano te recuerda con mucho cariño y con mucho amor. Así que el día de hoy, Ministerio Madres de Rodillas quiere desearte un cumpleaños lleno de muchas bendiciones. Querida, un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y te guarde, conceda los deseos de tu corazón y te ayude a seguir hacia adelante y hacia arriba, Tania. Un fuerte abrazo desde aquí, desde el Caribe colombiano. Bueno, qué maravilloso poder saludarte a ti, Tania, y también a todas nuestras amigas que están sintonizándonos el día de hoy, que están conectadas allí en las redes sociales y por supuesto a todos aquellos que están cumpliendo años también el día de hoy. Claro, al igual que Tania, muchas, pero muchas felicidades y que el Señor pueda concederle muchas bendiciones, no solamente hoy, Jenny, sino por el transcurso de toda su vida. Además, tenemos un texto clave para el día de hoy que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Cuéntame, Jenny, ¿qué dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Maravilloso versículo. Señor, necesito sabiduría. Hay que pedirle sabiduría a nuestro Padre Celestial y es que a veces sentimos que no sabemos qué hacer y bueno, hay que pedir sabiduría en esos momentos también. Oremos. Señor, te pedimos sabiduría en este instante. Todas las que estamos viendo el video, también las que estamos aquí participando, necesitamos sabiduría de lo alto. Así que la pedimos en este instante. Gracias porque nos recuerda que contigo podemos encontrar todo lo que nos falta y todo lo que necesitamos. En Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Jenny. Empezamos entonces hoy 23 de julio con nuestro título aparentemente sin sentido. ¿Cómo empieza? Moisés se estaba preparando para llegar a ser líder del pueblo egipcio, pero Dios tenía otros planes para él, usarlo como líder de la liberación del pueblo israelita. A pesar de vivir en la corte de Egipto, Moisés conocía su origen y veía cómo su pueblo sufría. Esa es la razón por la que mató a un egipcio cuando lo vio agrediendo a un hebreo. Erróneamente, Moisés creía que Dios liberaría a su pueblo por medio de la guerra, cuando en realidad el Señor pensaba hacerlo mediante su gran poder. Aunque Dios lo había elegido, Moisés no se sentía preparado para la misión. Cuando huyó por causa de su precipitado acto al matar al egipcio, Dios siguió haciendo su obra en Moisés para cumplir sus propósitos en él. Debía pasar por la escuela de la abnegación y la estrechez en la soledad de las montañas. Allí aprendería a confiar en el poder divino y no en la fuerza y la sabiduría humana. Allí aprendería a moderar sus impulsos y a obedecer a Dios para poder gobernar sabiamente a su pueblo. ¿Sabes? A veces pensamos que algunos dolores que llegan a nuestra vida son innecesarios para nuestro crecimiento, pero es porque no podemos ver el panorama completo. Por medio del pastoreo de ovejas, Dios proporcionó 40 años de entrenamiento a aquel a quien había llamado para pastorear a su pueblo. Los cuidados y las protecciones cotidianas que Moisés proporcionaba a los animales, olvidándose de sí mismo, sería la preparación idónea para llegar a ser el paciente pastor y guía de Israel. ¿Podría haber existido una escuela más eficaz? Moisés necesitaba desaprender lo que había aprendido en el palacio, rodeado de lisonjas en los mimos de la madre adoptiva, de construcciones imponentes, idolatría y autosuficiencia. Había sido contaminado por impresiones que comprometían el cumplimiento de la misión. Necesitaba alejarse de ese ambiente y pasar tiempo en comunión con Dios para desaprender. Dios transformó el lugar de la fuga en el centro de entrenamiento para la obra que debía llevar a cabo. ¿Estás enfrentando un momento o una situación difícil que te parece que no tiene sentido?
ten la seguridad de que Dios tiene un propósito para cada situación que enfrentas. Así como hizo con Moisés, transformará la adversidad y las consecuencias de los actos precipitados en un centro de preparación para la excelencia. No subestimemos las lecciones que desea enseñarte. No sé si debas desaprender, aprender o confirmar convicciones, pero sea lo que fuese, somete el aprendizaje que Dios ha escogido para ti. Es un camino de sabiduría. Ay, qué interesante, Jenny. Cada vez que hablamos de aprender y desaprender, siempre yo como que hago una evaluación, una autoevaluación y digo, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que desaprender? ¿Qué es lo que necesitas tú que yo aprenda? Y pasa que estamos rodeados de condiciones o situaciones como lo estuvo Moisés en ese palacio lleno de lujo, de situaciones, y a veces nuestro contexto nos enseña algo que va desligado de lo que Dios tiene preparado para nosotros y esa misión que Dios tiene preparada para nosotros, Jenny. Así es, Sarita. ¿Y sabes qué es lo más interesante aquí? Es que Dios ve el propósito donde nosotros no lo vemos. Y sabes que mi esposo y yo tenemos un lema. Tú sabes que las familias ministeriales cada 4 o 5 años siempre son trasladadas, ¿cierto? Y a veces creemos de que esos lugares a donde vamos quizás que podría beneficiarnos o qué podría pasar. Pero sabes, para mi esposo y para mis hijas, nosotros llegar a un lugar nuevo indica nuevas experiencias, nuevos hermanos, indica el conocer nuevas cosas que Dios nos quiere enseñar, porque cuando nosotros vamos a cada lugar decimos, Señor, bueno, aquí yo sé que este traslado o esto no es que no tiene sentido, algo tú quieres hacer con esto, y sabes que de cada lugar siempre trato de aprender y trato de ver qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de las personas que me rodean o qué específicamente Dios quiere que yo aprenda en mi vida. Así que cada lugar lo atesoro, cada lugar lo tengo y en cada lugar voy resaltando qué he ido aprendiendo en esos lugares. Mis hijas también han ido, mami, este lugar fue chévere por esto, mami, este lugar, y han visto como esa bendición de parte de Dios el llegar a algunos lugares y tener esas experiencias y ver de que aunque fuera sin sentido, Dios hace de eso una bendición. Claro que sí, Jenny, y sabes que de una u otra forma Dios ve propósitos donde nosotros vemos quizás confusión y tú dices, Señor, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que está pasando? Si estábamos haciendo todas las cosas bien, o Señor, teníamos preparado esto, pero fíjate que todo ese año no encontramos sentido. Y en algunas circunstancias, en algunas ocasiones hay confusión y no entendemos por qué los designios de Dios quizás fueron de una manera diferente a lo que nosotros teníamos planeado, pero lo más importante es que nosotros podamos aprender que en cada situación existe algo que tú necesitas cambiar, que tú necesitas visualizar, que tú necesitas modificar y que hay cosas que hay que aprender y que hay cosas que hay que desaprender, Jenny. Y en ese proceso nos estamos formando. Y algo más interesante que nos hablaba la matutina es que la preparación de Dios muchas veces ocurre cuando, Sara. ¿Será que en soledad? Claro. O sea, Dios se prepara, ahí es donde Dios se muestra a ti y ahí es donde Dios te refleja claramente cuál es lo que Él quiere alcanzar con tu vida. Y yo siempre he sentido en mi mente, en mi corazón y he visto que los propósitos de Dios tú los miras cuando ves a través de los ojos de Él, cuando comienzas a mirar como Dios quiere verte a ti y Dios como nos ve a nosotros como sus hijos amados y que tiene un propósito grande para nuestras vidas. Y yo siento, Sarita, que en medio de la soledad es que tú te das cuenta qué quiere Dios enseñarte o para qué Dios permite las cosas en tu vida. Y sabes que yo siempre me acuerdo, Sara, que hace unos años atrás que tuve mi primer accidente de la moto, mi hermana me decía, es que tú eres muy callejera. Y tú no sabías que el pastor a las ovejitas que no están en la casa, las ovejitas que se descarrían,
A las ovejitas que no quieren tomar el rumbo, que quieren pasar siempre por fuera, les quiebra la patica. Y esto es lo que te pasó a ti, ya te diste cuenta. Y le decía, no, yo no creo que Dios haya hecho eso porque Dios sabe que yo amo su obra, que yo esto, que yo aquello. Dice, no, Nana, es una forma. Más bien pregunta, ¿qué puedes hacer en ese momento en donde no puedes salir? Pero sí puedes aprender algo. ¿Qué puedes aprender de esa situación? Ahí fue donde hice mis sermones, ahí fue donde aprendí tantas cosas, ahí fue, mira, fue tantas cosas que aprendí estando en cama sin poder salir. Claro, me hacía mucha falta salir, porque a mí me gusta salir, estar afuera. Pero sin embargo, en ese proceso, estando allí fue donde Dios me mostró algo más grande de lo que Él esperaba de mí. Hay cosas, Jenny, que necesitamos aprender para poder crecer. Y el Señor necesita que tú y yo cumplamos esa obra que Él sueña con nosotros, porque yo soy una convencida de que tenemos un propósito especial. La otra vez leí un mensajito que encontré en las redes sociales y decía, yo estoy segura que el propósito de Dios para mi vida no es solamente lavar platos y barrer, tendré que tener un propósito en esta vida. Así que probablemente tú eres una ama de casa y tú puedas decir, no, pues esa es mi rutina diaria, pero es que el propósito tuyo puede ser criar y educar a tus hijos para una buena sociedad, para su iglesia, para el trabajo, puede ser impactar la vida de las personas que están a tu alrededor, de tus vecinos, puede ser trabajar para la obra del Señor, puede ser que en tu trabajo tú puedas hacer esa luz para las personas que estén allí, que a través de tus dones tú puedas servir a las demás, no sé, pero no nos podemos limitar a nuestra cotidianidad y aferrarnos a un trabajo que tenemos que hacer porque pues nos tocó, sino que en cada cosa que tú hagas o en cada lugar que te desarrolles, que te desempeñes, Dios tiene una misión para ti y a veces creemos que no podemos. Moisés no creía que era el indicado. Ya sentía que no hablaba bien, ya le daba vergüenza regresar después de lo que había pasado tantos años y probablemente eso nos esté pasando a nosotras y probablemente tú digas, no, yo qué misión voy a tener, yo ya estoy muy vieja para eso, ya pasaron los años, eso es para los jovencitos, pero la misión que Dios nos encomienda está siempre disponible para nosotros en cualquier edad y en cualquier etapa. Y si tú te sientes incapaz, vamos a ver entonces la historia de Moisés y veamos cómo él se sentía incapaz, pero puesto en las manos de Dios todo lo que logró hacer y todo el pueblo que logró estar bajo su liderazgo. Y lo más interesante de lo que aprendimos hoy, amiga, es que Dios transforma las pruebas en un entrenamiento para ti. Así es. Y es que eso es lo que debe hacer las pruebas en nuestras vidas. Yo siento y pienso que cada prueba debe producir en nosotros un acercamiento más a Dios. Debe producir en nosotros una visión más cerca de Dios. Es lo que yo pienso. Y a veces creemos que los desiertos que a veces Dios permite que nosotros enfrentemos son castigos. Es más, muchas personas dicen, ay hermano, usted debe pensar, debe analizar qué está pasando con su vida, porque imagínese toda esa situación que usted está enfrentando, no será algo de parte de Dios o algo que usted necesita mirar a ver qué necesita cambiar en su vida para seguir avanzando. Entonces yo pienso que los desiertos no son un castigo, sino una preparación. Y no solamente eso, sino es que allí Dios moldea tu carácter, transforma tu carácter y te ayuda a ver a ese Dios omnipotente, a ese Dios de milagros. Y nuestro Padre Celestial es un Dios de milagro, así que vamos a orar en este momento, Jenny. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a aprender y a desaprender lo que Él necesita que nosotros tengamos. Vamos a orar, Jenny. Oremos. Querido Dios, que tu morada está en lo más alto y sublime de los cielos. Gracias, Señor, por cada propósito que tú tienes con nuestras vidas. Gracias porque los desiertos o las pruebas o las dificultades son una preparación para moldear y transformar nuestros caracteres a tu imagen y tu semejanza. Gracias, Señor, porque tú eres amor y tú quieres que nosotros seamos también amor. Y en este momento, Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, porque es para siempre, Señor, tú nos diriges, tú nos capacitas y tú nos ayudes. Ayúdanos
a ver a ese El Roy, ese Dios que nos ve, ese Dios que nos sustenta, ese Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos en las pruebas y en las dificultades, pero sobre todo a capacitarnos para seguir adelante, para avanzar hacia adelante y hacia arriba, pero más que eso, para tener una relación personal con nosotros. Quédate en nuestras vidas y ayúdanos a confiar en ti. En Cristo Jesús vemos esas cosas maravillosas. Amén y amén. Amén.